Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Grec Pro. Vamos a hablar de 10 espectáculos que podremos ver durante este Grec. En primer lugar, Laida Azcona Goñi y Chalo Toloza Fernández presentan Teatro Amazonas, la tercera parte de su trilogía de teatro documental Pacífico. La pareja de creadores continúan su investigación sobre el colonialismo y todas sus consecuencias de tipo cultural, económico y sociológico. La construcción de dos grandes infraestructuras en la selva del Amazonas, un teatro de ópera y un estadio de fútbol, son el punto de partida de esta pieza que, como las anteriores, une la instalación artística con el teatro documental. Otra pareja de creadores que veremos en el Grec son Shaddai Larios y Homi Oligor, que en 2013 juntaron sus universos particulares en la compañía Oligor y Microscopía. Después de maravillarnos con espectáculos como La Máquina de la Soledad o Primer Álbum, junto con Xavi Ubes, llegan al Grec con su última creación, La Melancolía del Turista. La experiencia de las vacaciones, los recuerdos y las ausencias contenidas en los destinos de postal como son Acapulco o La Habana llenan esta pieza de presencias poéticas, arqueología de la memoria y nostalgia por lo que ya no volverá. En el Grec también podremos ver la producción nacional de circo que se engloba dentro del Plan de Impulso al Circo del Gobierno de Cataluña. Estat d'Emergència. Aunque no lo parezca, el título ya era anterior a la pandemia y el confinamiento. El espectáculo está dirigido por Joan Ramon Graell y Spela Boder, con dramaturgia de Joan Arqué, y está protagonizado por intérpretes jóvenes que han pasado todos por la Escuela de Circo Rogelio Rigel. Estado de Emergencia trata sobre los colapsos, ya sean de tipo ambiental, económico o político, y el confinamiento obligó a seguir los ensayos desde casa, claro. El Teatro Tantarantana y la Fundación La Maldita Vanidad presentan La Noche sin Tiempo. No estamos ante un espectáculo que tendrá lugar en un teatro, sino ante una investigación contaminante y cleptómana, según sus propios autores. Se trata de una pieza itinerante, escrita por 5 autores catalanes y 5 colombianos, que adapta la pieza original que se estrenó en Bogotá y la traslada al barrio barcelonés del Raval, en el corazón de la ciudad. Los espectadores serán testimonios de una ciudad muchas veces escondida, acompañados por 5 intérpretes. La pieza se complementará con un coloquio y un taller de escritura. Seguimos. El Festival Grec se asocia con la Sala Trono de Tarragona para presentar Els Gossos, o lo que es lo mismo, Los Perros, el nuevo texto de Nelson Valente. El dramaturgo y director argentino, autor de grandes éxitos a ambos lados del Atlántico, como El Loco y la Camisa o El Declive, recibió este encargo del Grec y el teatro tarraconense. Protagonizado por la gran actriz catalana Mercè Arànega, Els Gossos es una historia de familia y de decepción, donde una frase pronunciada por un desconocido en el metro desencadena una crisis familiar de proporciones épicas. Seguimos. El creador escénico Nico Jongen no propone un espectáculo, sino una página web. From Story to Tale es un proyecto digital, una web que estará activa durante todo el mes de julio, donde personas menores de 12 años o mayores de 65 podrán escribir y compartir todo lo que ellos deseen. Evidentemente, más allá de simples textos, se propiciará a que los participantes publiquen vídeos o archivos sonoros contando lo que quieran. Pensando en tiempo de confinamiento y fronteras cerradas, este proyecto pretende poner en contacto personas de distintas generaciones, niños y mayores, para que intercambien experiencias de forma artística y libre. Seguimos. La dramaturga y directora menorquina Aina Tur nos propone una lectura en streaming de su último texto, Una galaxia de luciérnagas, basado en una experiencia personal. En 1998, cuando Tur se encontraba en Latinoamérica realizando un proyecto de cooperación internacional, fue víctima de un asalto a mano armada. La experiencia, aunque tuvo un final feliz,
le hizo darse cuenta de sus privilegios como europea en un país que, de haber sido las víctimas locales, el gobierno no se habría movilizado tanto para poner solución al problema. La actriz Ana Alarcón protagoniza este monólogo. Ya vamos acabando. El director Marc Chornet nos presenta junto a su compañía Projecte Ingenu su nuevo espectáculo, La Ruta de la Palta. Palta es el nombre que recibe el aguacate en Chile y la pieza trata sobre las relaciones entre Cataluña y el país latinoamericano. Historias de migraciones, dictaduras y protestas ciudadanas. La palta o aguacate, alimento súper healthy y muy de moda en Europa y en Estados Unidos de América, es una forma más del neocolonialismo que se resiste a desaparecer del todo. La compañía vasca Marie de Jong es uno de los nombres de referencia del teatro familiar en todo el Estado español. En esta edición del Grec presentan su último espectáculo de título impronunciable. Este sí que lo tengo que mirar. Ikimilikiliklik. Escrita y dirigida por Joaquín Oregui, la pieza habla sobre los miedos de una niña uniendo el lenguaje teatral con la danza y el circo. Este será el primer espectáculo de la compañía en que utilizan el texto en escena, tras grandes éxitos de teatro gestual como Amor o Estrella. Y finalmente, la creadora catalana Lali Álvarez presenta Life, de cómo los árboles nos salvaron la vida. La pieza reflexiona sobre el cambio climático y la sostenibilidad, tanto del teatro como de la vida en general. La directora de Ragazzo o Barcelona contra la pared nos confronta a nosotros, espectadores, con nuestras propias incoherencias cotidianas. La compañía Wibasa, centrada en el teatro de lo real, nos sitúa un espejo delante, enfrente nuestro. ¿Nos gustará lo que veremos? Estas son 10 de las muchas producciones que podremos ver en esta edición del Grec. Espero que os gusten. Adiós. Una galaxia de luciérnagas es un monólogo basado en una experiencia personal que me ocurrió cuando tenía 21 años en un país latinoamericano. Me secuestraron durante horas y me pusieron algunas pistolas en la sien. Todo acabó bien. El espectáculo reflexiona sobre las consecuencias de este asalto, sobre los mecanismos gubernamentales que esta situación activó. Fue terrible. Básicamente, con este texto reflexiono sobre el privilegio, sobre la moral y sobre los preceptos éticos y cómo la perspectiva de ser europea cambió para mí para siempre. La muerte, morir, no es lo mismo si has nacido en un país rico o en un país pobre.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Hi, my name is Joan Negrier and I'm the producer and also one of the actors of the show Els Gossos by Nelson Valente, Dogs in English. Nelson Valente is an Argentinian author and director, and I completely fell in love with him when I met him and I saw his show El Loco y la Camisa in Buenos Aires in 2013, an amazing and very moving show that it's still running in Buenos Aires in Argentina. And we started there a friend's relationship, and we always wanted
do something together. I programmed the show in our festival that we run in Tarragona called FIT Noves Dramaturgies in 2014, and from then on we are very keep in touch, and I could present his shows in Spain and bring them in Barcelona. Okay, we decided to do something together, a project, a theater project, but we didn't know which one exactly because we didn't found the authenticity of it until now. I mean that he explained me a very moving history about his childhood with different dogs in Buenos Aires, and I saw there a show, and I asked him, why don't you write something about it? And he did it, and finally we have it, Els Gossos. This is an amazing story of a family that they didn't talk about important things in their lives, and in a birthday of my wife, I'm the son of my parents, explode a bomb and came out a lot of things and ideas and exactly things that they didn't say yet, and maybe now it's late for someone, and maybe now it's the time for somebody. This is an Argentinian text. Do it in an Argentinian way of explain the things and the text, but with a Catalan team. 4 actors: Marcia Arànega, Albert Pérez, Marcia Sisteró, and me, and I. And I hope you could see it in La Villarroel the whole October, from the 1st to the 1st of November, just a month there. And we are very glad because we have the producer is Salatrono. I'm running this little theater in Tarragona, and also this producer team company, and it's our first collaboration with Greg Festival, and it's our more ambitious project that we have done till now. We have produced 15 shows and of contemporary authors, all of them, and I hope you enjoy it in Festival Grec in Villarroel this October 2020. Thank you very much.
For me, collapse is a fall. It's like a building that falls suddenly or a fainting body. In my case, when I collapse, then I do not respond. I isolate myself and sometimes I cry. It's also a temporary paralysis of economy, politics and so on, like trade among countries or anything similar. There is also the issue of gravitational collapse, which is a contraction of matter in a celestial body and its corresponding increase in density occurring when gravitational attraction of the world mass to the center exceeds all other involved forces. When I try to hang a curtain and I do not succeed, or when I forget my keys. The Timeless Night is a dramaturgical investigation based on a methodology of kleptomany and contamination produced by Teatro Tarantana and La Maldita Vanidad of Bogota. 5 playwrights of Catalonia went 2 times to Bogota to work with 5 playwrights to Bogota. And shared figures, situations, images, mixturing everything in 2 workshops. From this, we create dramaturgical material. From this dramaturgical material, we did a show in Bogota related to the neighborhood of Palermo. And then we rewrote all this material, adapting it to, on one side, the neighborhood of Raval, and on the other side, to the COVID situation. So it is really audio show to hear while you are doing a promenade in the Raval neighborhood. So the sense of this methodology is to break the comfort spaces of every writer, to get to know through mixture with another theatralities, another cultural theatrical conventions. The Barcelona show for the Grec Festival will be related with another writing workshop about this methodology with other authors of Latin America and Barcelona, and also a big talk about all this process, getting to understand this kind of process.
writing is very isolated, so mixturing writings is a very joyful way to get new dramaturgical instruments and to get to know other ways of poetical thinking.